Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Bueno, ¿qué tal? Queridos amigos y seguidores de Ciencia Ligera, este es un nuevo episodio. Queremos, antes de empezar, recordarles nuestras redes sociales, es ciencia-ligera, pues prácticamente en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en YouTube, ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, en este episodio pues estamos Mariana Cantú, Edith, Marcela, Yair y yo, que soy Raúl, para platicarles esta curiosa historia. En 1962 llega al hospital de Swatcher, en Haití, un hombre llamado Clairvius Narcisse, escupiendo sangre, extremadamente enfermo y suplicando por ayuda, la cual se le brindó, aunque desafortunadamente el hombre falleció. El cuerpo inerte y frío se resguardó en la morgue y posteriormente se sepultó bajo los correspondientes rituales haitianos. 18 años después, una apacible tarde, la familia de Clairvius se sorprende cuando alguien toca la puerta, y dicha sorpresa se torna en horror cuando frente a ellos se encontraba el mismísimo Clairvius en persona. Con recelo y miedo, acceden a hablar con él. El hombre les cuenta su terrible historia, en la cual, el día de su entierro, un brujo llegó a su tumba, lo desenterró y a base de pociones y brebajes lo mantuvo en estado zombie, obligándolo a trabajar en sus plantaciones. Afortunadamente, el brujo olvidó darle su dosis diaria y eso permitió a Clairvius recobrar el control de su mente, de su cuerpo, por lo tanto escapar y llegar hacia su familia después de 18 años. Ante esto nos preguntamos, ¿es posible convertirnos en zombies? Yo ahí primero tengo varias preguntas. Yo también. ¿Envejeció? Sí. Físicamente. Sí, según el relato sí, porque no lo reconocían. De hecho, estaba todo así como muy maltratado, ¿no? Como con las ropas todas rasgadas. Entonces, eso muy probablemente contribuyó a la idea que tenemos del zombie actualmente. De hecho, en la historia dice que él tuvo que revelar detalles de su vida, de su niñez, cosas familiares que solo ellos sabían para que le creyeran que hiciera él, ¿no? Pues sí, si trabajaba ahí en los plantillos con todo el sol, sí, ya está muy fregadito de su piel, ¿verdad? Sí, como acartonado. Es un tipo de zombificación, usando como la brujería de este tipo que se llama del vudú, ¿no? Que hacen mucho en África y en Haití, que tienen ascendencia africana, ¿no? Y de ahí se cree que un ritual de zombificación fue lo que sucedió con esta persona. Así es, así es. Parece ser que este es un mito popular. La verdad es que fue popularizado por un etnobotánico de la Universidad de Harvard, que en los 80 se graduó de la carrera y se fue a Haití a darse una vuelta y a tratar de analizar pues todas las especies que se utilizaban en santería y en brujería vudú, para hacer curaciones. Y entonces él propuso, se encontró con la poción esta de los zombies, y él propuso que la poción contenía dos principios activos que eran los que estaban causando este fenómeno, este estado catatónico, que es que los médicos piensan que la persona está muerta y entonces ya lo entierran y entonces el brujo va en la noche y le da como un antídoto para despertarlo y luego le da otra poción para mantenerlo en estado zombie, ¿no? Entonces lo que él dice es que la preparación que lo hace zombie contiene una toxina que se conoce como tetrodotoxina.
y no especifican muy bien cómo es que lo resucita, pero según el cuento de Narcís, el brujo le daba una cosa que se llama una flor, ¿no? Que se llama datum. Entonces, esa poción de esa flor era lo que lo mantenía como en un estado zombificado para que nada más estuviera ahí haciendo Ha de ser trabajo. como el toloache, entonces. Claro. De hecho es la planta, la de datura. La planta de datura es la del toloache. Datura ¿sí? Stramonium. Datura Ahí está, Stramonium. ahí está. Ah, yo no sabía. A ver, Sí. ¿cómo está eso? Pues de esta planta se saca, ¿no? De datura. No sé cuál es el nombre común, pero de esa planta es donde sacan el toloache. El toloache. Ujú. ¿En qué año Raúl, a mí me dices que quedó- fue, Edith? 1962, cuando se muere. Se muere. Mm. Porque Raúl, ahora no tú- había todavía medicamentos de liberación prolongada, porque dicen que se le olvidó un día, ya se lo hubiera dado para varios Se hubiera puesto el parche en la cadera, ¿no? Oye, Raúl, térmico en la y ya cara. no tenía problema. No, estas píldoras de gel, ¿no? Ándale. Raúl, tú que estudias esas cosas del cerebro, ¿qué es la tetrodotoxina? O sea, ¿qué hace la tetrodotoxina? Yo lo único que sé es que lo sacan del pez globo, ¿no? Así Y que por es. eso es peligroso Uy. comer pez globo. Pues Así los es. asiáticos les Que los encanta, asiáticos desde ahí saben filetear muy bien el pez globo para no romper la glándula que tiene la tetrodotoxina. Pero, ¿qué hace la tetrodotoxina? Queda como duda. Sí, pues miren, la tetrodotoxina básicamente lo que hace, en términos muy, muy, muy generales, es bloquear los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces te bloquea la actividad de todas tus neuronas. Entonces, tú puedes decir, pues, viendo algunos presidentes y expresidentes y otros políticos, que pues no las necesitas, ¿no? O sea, en realidad, sin ellas. Pero, Sí. pero no. Puedes tener poder sin neuronas. Ándale. Pero no, o sea, lamentablemente las neuronas controlan todo lo que funciona en nuestro organismo. Entonces, las neuronas controlan la respiración, las neuronas controlan hasta cierto punto el ritmo cardíaco, la contracción del corazón. Y entonces, por lo tanto, cuando tú ingieres accidentalmente tetrodotoxina, pues entonces te bloquea la función de todas las neuronas y pues como lo notas es porque pues ya no puedes respirar, ¿no? Entonces te viene un paro cardiorrespiratorio y te mueres. Nota, es mentira lo que vimos en el capítulo de Los Simpsons, que Homero, según esto, tenía que pasar toda la noche y si despertaba, pues ya había fregado y si no despertaba, pues no. O sea, si comes tetrodotoxina, el efecto es casi inmediato. Inmediato. O sea, sí, lo vas a notar, ¿no? De volada. Oye, entonces, el efecto de esta toxina es, como mencionas, es letal, ¿no? O sea, no hay forma de que a lo mejor en dosis se pudiera bloquear parcialmente o algo, porque entonces, digamos, este relato no tendría mucho sentido a menos de que el señor le supiera así muy bien a la dosificación o no importa. Ah, claro, claro. De hecho, pues de eso se trata digamos que la controversia, ¿no? Que hubo en este caso, porque este etnobotánico, pues clamaba la presencia de la tetrodotoxina en las preparaciones de los brujos, que se llaman bokors, y hubo otros científicos que contestaron a sus publicaciones y entonces le escribieron al editor de la revista y le dijeron, oye, mira, pues este chavo tiene esta propuesta, pero la verdad es que nosotros no creemos. Mira, ¿sabes qué? Déjanos hacer los experimentos nosotros, vamos a intentar aventarnos un viaje a Haití y nos vamos a agarrar todas las pociones que nos puedan dar los bokors y vamos a intentar aislar alguna toxina, ya ni siquiera, o sea, vamos a ver si está la tetrodotoxina, pero si no está, vamos a aislar cualquier otra cosa, ¿no? Y no lograron encontrar nada. ¿Qué era lo que tenían Pues que la receta secreta, mejor hubieran puesto un brujo a que hiciera zombies enfrente de ellos. Claro, bueno, eso es muy padre que lo cuentes porque a fin de cuentas, este doctor Davis, bueno, ni siquiera era doctor, se acaba de titular de la licenciatura. Bueno, X.
él publicó un libro que se llama La serpiente y el arco iris, que después se convirtió en una película dirigida por Wes Craven, ¿no? Entonces, es una película muy buena de horror, ¿no? Como un poquito de terror psicológico que habla sobre esto, de la zombificación. ¿Así se llama también? Sí, La serpiente y el arco iris. ¿Tú la recomiendas para ver esa película? Sí, la recomiendo. Es viejita, o sea, véanla con la paciencia de que es una película viejita, pero está bien hecha. Está bien hecha. Y en esa película muestran cómo el proceso, como un bocor hace, según esto, la extracción de las diferentes plantas de donde obtiene las toxinas. Otra de las posibilidades era la presencia de una bufotoxina, que es una toxina que está presente en las ranas que te causan parálisis, son las que utilizan también para preparar estas flechas. Ajá. Y entonces en la película dice, según esto, el personaje que es Davis, ¿no? Que está viendo al brujo y que dice, es que este vato no lo sabe, pero él es un químico farmacobiólogo experto porque está haciendo procesos de extracción y de destilación y está manteniendo la estructura de la toxina. Entonces, son procesos químicos, pero que se han pasado de generación en generación. Entonces, claro, eso está muy padre y era lo que él decía, que la gente, este doctor era de Nueva York, el que estaba en contra de Davis, y decía, pues es que tú no sabes cómo preparar la poción. Claro, lo tenía que hacer él. Pues, no, bueno, a fin de cuentas, un colaborador de este doctor que se apellida Kao, de la Universidad de Nueva York, era del Instituto Karolinska en Suecia, que se llama Bo Homestead, y él decía, no, o sea, ya lo intentamos por todas las maneras que marca la ciencia, sabemos que si lo podemos extraer del pez globo, lo podemos extraer de la rana, pues lo deberíamos de poder extraer de estas plantas y de estas recetas, ¿no? Y no está ahí, o sea, no está presente. Entonces, como que puso en evidencia que Davis, como que se pasó un poquito en especular con sus hipótesis, ¿no? oye, a lo mejor lo era como ideal- la homeopatía, que está así bien diluido, que ni hay nada. ¡Oh, my God! Lo ideal sería haber hecho zombies. O sea, usar las pócimas y hacer zombies humanos ahí en el laboratorio, si se podía. ¿No Sí. crees? Y no sé qué tan Por ético. favor. Sé que nuestro primer episodio de Ciencia Desquiciada. Bueno, si eran los 40 y tantos, a lo mejor sí se podía hacer. Oye, o si fuera científico de los de antes, ¿no? Que se tomaban ellos para probar. Como tu amigo el de la morfina, ¿verdad? Pues déjenme Fíjate, les pero- digo que los efectos de la bufotoxina al inicio, por ahí de los 60s, también se probaron en prisioneros. Ay, no. Entonces ahí fue donde se empezó a conocer los efectos de la bufotoxina, que a fin de cuentas son efectos también tóxicos, es un veneno. A ciertas dosis la bufotoxina sí produce efectos alucinógenos, pero tiene una potencia muy fuerte en cuestiones de ritmo cardíaco y entonces contracción de las venas, entonces hace que muy fácilmente te puedas morir. Me dio un paro. Uh-huh. Aunque se escuche un poco chistoso e incluso hasta ridículo esta parte de la zombificación, sí hay que tenerla en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los haitianos sí creen en estas prácticas y de hecho en su constitución hay una ley que prohíbe la zombificación. El artículo 46 de la Constitución de Haití prohíbe la zombificación, está penada por la ley la zombificación. Wow. Entonces, sí se lo toman. Bueno, eso en 1997, donde agarré la referencia. No sé si ahorita ya cambiaron Ya lo quitaron, pues quién sabe. Pero sí, en ese entonces sí estaba esa ley. No sé si todavía exista. Pero entonces sí es algo de tomarse en cuenta para ellos, ¿no? Para sus creencias y todo. Sí, pero a ver, Y ahora, entonces, fíjate, les quiero hablar rápido de un artículo que salió en el 97 en una revista prestigiosa de Lancet. No sé cuál es la traducción para que quisiera ir. no lo necesitamos, Raúl. A Yair, no te- Marcela, pero... De Lancet.
La Lanceta. La Lanceta. La Lanceta. Lanceta. En la revista La Lanceta, publicaron un artículo que se llama Clinical Findings in 3 Cases of Zombification. No, eso sí necesitamos una traducción. Oh. Hallazgos clínicos en 3 casos de zombificación. Es un artículo de The Lancet de 1997. ¿Qué factor de impacto tiene esta revista? ¿De A qué ver, tanto? ahorita Bueno, paréntesis, todo lo de COVID paréntesis. salió ahí, ¿no? Paréntesis. Factor de impacto es, digamos, que una medida numérica para darle qué tanta importancia tiene una revista, ¿no? Entonces, el factor de, el prestigio, pero el prestigio, vamos a discutirlo porque el prestigio es como otra cosa. O sea, hay revistas como el Journal of Neuroscience de neurociencias que tienen mucho prestigio, pero su factor de impacto no está tan alto en número, ¿no? Pero bueno, en este caso de Lancet tiene mucho prestigio y tiene mucho. Tiene 79. Tiene más que Nature, más que naturaleza. Fíjate, yo publico en revistas de 2, de 3, de 3 cuando bien me va. Claro, y ese de 70 y tantos, no más. Bueno, y lo que por eso preguntaba, porque quiero, como dice Raúl, quiero comentar que pues los científicos se basan en ciertos como scores, en ciertos valores. Traduce score, por favor. Puntaje. Bueno. No te creas, Marcela. Sí. No, o sea, los científicos tratamos de todo, ponerle números, ¿no? Para poder comparar, cualquier cosa, ¿no? Si le ponemos números, entonces podemos saber si hay una diferencia o no, y así, ¿no? Entonces, en el caso de las revistas científicas, le ponemos también un número al valor que le damos a la revista, donde se publican ciertos datos, y por eso le preguntaba a Yair qué factor de impacto tiene esa revista, para saber si le voy a creer a Yair lo que me está diciendo, dependiendo de dónde fueron publicados los datos. Que no, a lo mejor Raúl no está de acuerdo, pero supongo que si el factor de impacto es mayor o el número es número grande, quiere decir que la revista es una buena revista y voy a confiar en que los científicos que publicaron ahí hicieron un buen trabajo, ¿no? Ok, bueno, fueron 3 personas que checaron en este artículo. Una era una persona que tenía 30 años cuando la encontraron. Ella murió a los 27 años, le dio un periodo breve de fiebre y murió. Y ese mismo día la enterraron. Hasta que pasaron 3 años que un amigo la vio por ahí caminando y la reconoció. Y luego fue con la madre a platicarle, y entonces ya la madre le buscó una cicatriz que se hizo de niña, cuando tenía 7 años, y se la localizó, y entonces pudieron como identificar que sí era la persona que había muerto hace 3 años. Entonces esta persona era como tipo zombie, ella era muda y no se podía alimentar por ella misma, y siempre caminaba con la cabeza hacia abajo y con pasos muy lentos, y no movía mucho los brazos. Y cuando le preguntaban, porque lo llevaron a un hospital psiquiátrico y todo, le preguntaban, no contestaba, nada más de repente sacaba algunas cositas, unas palabras que no se entendían. Pero la cosa es que le hicieron un electroencefalograma y le hicieron algunos estudios del sistema nervioso central, y lo que encontraron es nada excepcional, la encontraron como normal a la persona, y solamente la diagnosticaron con esquizofrenia catatónica. Eso es lo que encontraron en esa persona. ¿En qué año fue? No sé decir, pero fue en el 97 la publicación, pero no sé. Antes del 97. Debe ser ese tiempo porque estudiaron a estas personas, ¿no? Pero entonces fue un caso de esos de que entierran a una persona, pero en realidad no está muerta. Ya ves que también hay mucho la gente habla mucho al respecto. A don Susanito.
Ándale. Mi madre siempre lo saca. Es que yo no lo siempre conozco, habla- debe ser de allá del norte. ¿Qué sé qué es? ¿Cuál del No, norte? es No, no lo un... conozco. Ay, Yo es- tampoco. es No, un Al, ni- actor al niño Me de neither. que fue Me súper neither. famoso. Me neither. Yo tampoco. al niño Sebastián. Miguel sí lo he Busquen escuchado, Don pero Susanito. no, pues platícanos algo rápido. Y no, pues era un No. actor señor muy famoso, de como en la época de oro del cine mexicano, que la leyenda es que lo enterraron vivo porque después, por algún motivo, lo desenterraron y Dice- su ataúd estaba arañado por dentro y no sé qué. Joaquín Pardavé, Ah, sí. Ah, Ah, Joaquín sí, Pardavé. ¿no? de los 50s. Es una de las cosas que sí me da mucho miedo, ¿no? Y de hecho, antes había mucho miedo sobre esas cosas y había inventos en donde ponías un hilo Una que iba campanita. hasta la tuba que movía una campanita en dado caso de que te enterraran vivo. O sea, sí hay varios casos, ¿no? Sí, eso sí da Pues miedo. de hecho hay momias en el museo de Ándale, que Guanajuato están rasgadas, ¿verdad? que tienen una posición en la que Sí. pues, generalmente tú entierras a las personas con sus manos en una posición recta, digamos, vertical, y estas momias sí están algunas con las manos como si estuvieran tratando de Bueno, pero porque a lo señalar mejor algo. los enterraron vivos. Sabiendo que estaban vivos. Sí. No creo. Yo voy a No. pedir que cuando me muera me dejen ya que me esté descomponiendo, Hasta que huelas feo. ya hasta que huela feo que me entierren. No me O entierren rápido. si no vayas a aparecer como zombie, ¿no? Ya sabes Ya después, no, mejor que me cremen, ¿no? Si no, Y ahí sí yo no conozco a estaba este zombie que no haría nada. Bueno, pero oye, Jair, esta muchacha de la que hablaste en realidad es zombie, pero por cuestiones naturales, mentales, esquizofrénicas, O sea, porque no ella, nada de tecitos ni nada de lo que hablamos hace rato. ¿Verdad? pues no vi que dijera algo así en el artículo. La cosa es que ella la enterraron el mismo día que murió y la vieron Oye, 3 años después. pero dices que En tuvo Haití. fiebre, ¿no? Todos estos son de Haití, sí. Ajá, tuvieron fiebre. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, una meningitis que le dio fiebre, le causó un daño que parecía que estaba en estado catatónico y en realidad, pues, a lo mejor meningitis viral y que se cura sola. Ay, sí. La cosa también es, Y luego ¿quién le fue y la quedaron sacó daños, de- secuelas permanentes y pues Pero por alguien ahí fue y la sacó anduvo. de la tumba, ¿no? Que también está O, creepy. o era otra persona, nunca se le hicieron análisis de ADN para saber si era la misma. Y entonces era Pero la la cicatriz, gemela. La cicatriz de la mamá era como la... Era como la O de- es un cuento inventado. pues, Pero está en la revista Lanceta. Sí, bueno. Es muy prestigiosa Es muy prestigiosa. y tiene un... 79 de factor de impacto. Sí, es muy Ah, bueno. prestigiosa. Pues. Yo, a este respecto les quería contar les quería comentar pues de la planta esta del toloache. Contiene algunos principios activos como la escopolamina y otros que son inhibidores de sustancias químicas que se liberan en el cerebro para que las neuronas se comuniquen entre ellas, que se conocen como neurotransmisores. Entonces, se ha visto que, claro, el toloache y esta flor, datum, se ha utilizado a lo largo de la historia como veneno, ¿no? Y muchas tribus nativas, por ejemplo, de los navajos y otras, incluso hay historias también de los aztecas, las utilizaban también de manera ritual, ¿no? Entonces, la cuestión es que el uso continuo o digamos que con cierta periodicidad de esta planta está relacionado también con la aparición de demencia por los efectos que tiene sobre los neurotransmisores, sobre las sustancias químicas del cerebro. Entonces, también es una posibilidad que personas de Haití que accidentalmente hayan probado una de estas pociones con algún bocor para alguna cuestión, pues se les haya pasado la mano y no se sabe bien el mecanismo por el que te induce la demencia,
pero en muchos de los casos para los drogadictos, cuando hay un daño muy severo, pues es irreversible, ¿no? O sea, el cerebro no Entonces, vuelve. aguas con los tecitos. Sí. Lo que da miedo es que alguien va y te desentierra, ¿no? Claro, claro. Los zombies, esos zombies catatónicos de Haití son como un nuevo nivel, un nivel totalmente diferente de creepy. Pero antes de saber, si pudieras decir cuáles son las características que hacen que llamarlos zombie a alguien cuando tiene, cualquiera que sea la razón por la que, o sea, ¿cuáles son como las características? ¿Qué puntos tiene que cumplir? Ándale, ¿qué puntos tiene que cumplir para que tú digas, es un zombie? Es un zombie. Es que depende de qué tipo de zombie. Oh, hay diferentes tipos de zombies. Sí, claro. Puede ser el de las películas o puede ser el de los haitianos, ¿no? El de los haitianos, más que nada, es reanimar un cuerpo muerto. Reanimar un cuerpo muerto, a eso se le llama zombificación Entonces, Jesucristo fue un zombie. Se supone, ahí te va, porque se supone que en la tradición haitiana el Bokor está utilizando al zombie para que le ayuden en sus trabajos, ¿no? Del campo, y no tienen voluntad propia, entonces ellos solo hacen lo que el brujo les dice. De hecho, el misticismo dice que el brujo los controla, ¿no? Pero obviamente si tienen una de estas pociones que ya te borró la función cerebral de tu parte frontal, pues ya no tienes la capacidad de tomar decisiones libres y decisiones conscientes. Por lo tanto, Jesucristo no hubiera podido decir, déjame voy y me le aparezco a los apóstoles después de haber resucitado, según... ¿Y si hubo alguien que se lo dijo? Si no lo hizo por voluntad. Pues de hecho sí, hubo alguien que se lo dijo desde el cielo, de hecho. Tu Bokor era... Ya no hablemos de religión. Sí, estamos hablando de zombies. Bueno, ya nada más para terminar rápido de lo que les quería platicar, hay otros dos casos de una persona que murió, un joven de 26 años, bueno, a los 26 años lo encontraron, él murió a los 18, su papá lo encontró en una pelea de gallos. No sé qué estaba haciendo ahí el zombie, viendo las peleas de... Oye, zombie, pero se divertía. Ajá. Y a él también le hicieron los mismos estudios que a la chica, y a él lo diagnosticaron con el síndrome del cerebro orgánico, que es una disminución de la función mental debido a una enfermedad, pero no es una enfermedad que sea psiquiátrica, y con epilepsia. Y otra persona, una mujer de 31 años, que ella murió a los 18 y la encontraron hasta los 31 años, wow. Que también falleció, y pues la reconocieron 3 años después. Y a diferencia de los demás, ella como que sí respondía a preguntas, hacía pláticas, y de hecho los vecinos no la consideraban como que fuera un zombie. El hecho era que la habían enterrado y la encontraron años después. Y a ella solamente también fue mucho, le diagnosticaron discapacidad para aprender y síndrome alcohólico fetal, como que tenía como alguna disfunción. Al final de cuentas, todos tenían como una función cerebral más o menos normal, que a lo mejor no concordaría con esta parte de los zombies, ¿no? Yo me imaginaría que tendrían una función cerebral como muy deteriorada, ¿no? Pero en estos 3 casos de la revista Lancet, sí los diagnosticaron, pero la gente sí creía que son zombies, ¿no? Porque murieron, los enterraron y después los encontraron años después. Oye, pero entonces el término zombie únicamente, como ya mencionaste, se refiere a que se murió y luego revivió. No tiene nada que ver con lo que a lo mejor la creencia popular tiene de que son agresivos y que te andan siguiendo, porque pues se les acercaron a todos, ¿no? O sea, no eran agresivos. Agresivos y no son infecciosos, a diferencia, o sea, como dice Raúl, ¿qué tipo de zombie, no? No lo transmiten. Exacto. Por ejemplo, hay una persona que se considera como que es experta en zombies, se llama Matt Good o algo así.
y define a los zombies con 3 criterios, ¿no? Y uno de esos criterios es que es un cadáver humano que ha sido reanimado, y lo que nosotros creemos, me imagino los 5, es que eso es imposible en la naturaleza, ¿no? En la biología, que alguien pueda morir y después Apoyo revivir. eso. Entonces, a menos de que seas una bacteria que ha estado congelada en la Antártica, entonces... Pero ¿habrán Sí, muerto pero esas es una... bacterias? Pero la ¿O diferencia bajaron su entre... metabolismo al mínimo, no? Sí, aparte una bacteria es Mesopotamenos una de Caballeros célula, del a Zodiaco. comparación de todo el cuerpo Todo el humano. organismo. Eso es todo. Otro de los criterios que dice este señor es que son agresivos, ahí ya entra esta parte agresivo, y el otro es que son infecciosos, ¿no? Pero como también esta definición de zombie ha ido cambiando con las nuevas tendencias de series y de películas, no es necesario ahora que hayan muerto, ¿no? Y que hayan después revivido. Porque, por ejemplo, el virus, bueno, la rabia, en una película, no sé qué, los 28 días en el que nos diga Raúl, Rage, que es el virus que convierte a los humanos en zombies, que en realidad es el virus de la rabia, pues no mata a las personas, ¿no? Sino que más bien las infecta con un tipo de rabia. Aunque hay algunas series, por ejemplo, ahorita en la nueva de Netflix, que en esa sí se ve que se mueren, reviven y se vuelven agresivos, ¿no? Pero en otras películas no necesariamente tienen que morir, sino que más bien son infectados con un virus tipo rabia, se hacen agresivos y pueden infectar a otras personas. Esas son como las definiciones que hay más por ahí. No sé, Raúl, que conoce más de series y de películas, tenga una opinión de esa parte. No, pues yo la verdad no sé en qué momento cambió a ser un virus, pero la primera película que salió sobre los zombies como tal, por ahí de los 60s, que era de George Romero, los zombies sí eran muertos vivientes, pero según esto era como una especie de castigo a la humanidad, donde el infierno estaba regresando las almas a los cuerpos, y entonces por eso revivían y por eso iban pues a intentar matar a todos los que estaban vivos, pero no eran contagiosos tampoco, o sea, no te mataban y volvías como zombie, ¿no? Sino que eran los que ya estaban enterrados, que se habían ido al infierno y regresaban. Interrumpimos la programación para dar un aviso de emergencia. Esto no es un simulacro. Atentos, esto no es un simulacro. Se avisa a toda la población que ya está abierta la convocatoria para ingresar a la maestría en Ingeniería de Procesos de la Universidad de Colima. El Laboratorio de Biología Sintética, Estructural y Molecular te invita a desarrollar investigación en cristalografía, ingeniería de proteínas e ingeniería procariota y biocatalizadores recombinantes, así como en biología molecular e ingeniería de plantas. Informes a los correos que aparecen en pantalla. La mayoría de las películas muestran a los zombies como que si fuera algún virus, pero podrá ser algún otro microorganismo, por ejemplo, alguna bacteria, algún hongo, o tiene que ser un virus, porque conocemos ejemplos en la naturaleza de zombies, ¿no? Zombies biológicos. Sí, justo a eso iba, que hay, digamos, ya evidencia de, bueno, a nivel humanos, pero pues sí hay una especie de zombificación en otros organismos causadas por bacterias, hongos, parásitos también, que pueden ahí influir sobre el comportamiento de otras especies. Uno de los ejemplos, de hecho, más claros ahorita que lo mencionas, Mariana, bueno, no más claros, sino que lo resaltan mucho como ejemplo de la zombificación de insectos que ocurre en la naturaleza y que incluso está datado esa infección desde hace 48 millones de años ya por fósiles. Hay una hormiguita que se encuentra por ahí en bosques templados, que es infectada por un hongo que es parásito, es decir, parasita a esa hormiga. Este hongo... Ophiocordyceps, ¿no? Sí, es a ver, pronúncialo otra vez, Jair, por favor. Ophiocordyceps. Exacto. Este hongo, Ophiocordyceps, exacto. Ophiocordyceps infecta, de hecho, hay
esto de la evolución, como yo les había comentado antes, que me gusta mucho, hay incluso distintos tipos de hongos, de Ophiocordíceps, que incluso infectan a distintos tipos de hormigas, pero el mecanismo es muy similar. Oye, y que hace que los comportamientos también sean diferentes. Que hace que los comportamientos también sean diferentes, exacto. Lo que más se tiene conocimiento y que más se expande para la población en general, para contarles acerca de cómo este hongo infecta a la hormiga, es que las esporas de los hongos, que son esas estructuras que resguardan al hongo, que ahorita mencionábamos, no, pues las bacterias están congeladas durante mucho tiempo, ¿sí? En realidad no están muertas, pues no están muertas, están resguardadas, hacen como una especie de cápsula entre ellos, esa es la espora, y resguardan, como están en una especie de latencia, ¿no? No están muertas. Están como dormidas. Están como dormidas. Metabólicamente. Exactamente. Entonces los hongos se dispersan a través de estas esporas que son resistentes a ¿qué? Al frío, al calor, a las radiaciones, etcétera, y guardan su material genético, y cuando encuentran las condiciones propicias, pues entonces emerge, se le llama micelio, que son estas células del hongo, para ahora sí el hongo empezar a vivir en forma de esta forma, pues. Caen sobre las hormigas, las esporas penetran porque tienen unas enzimas que son proteínas que cortan, que degradan la cutícula de las hormigas y penetran en las hormigas. Entonces, y ahí empiezan a crecer las hormigas. Son tan inteligentes estos hongos que lo que le hacen a las hormigas es, obviamente tratan de crecer bajo sus condiciones. Un hongo, de hecho, cuando lo vemos nosotros, un hongo que se nos contamina, un jitomate, un pan, lo que sea, es porque estaba húmedo, porque estaba en una condición así húmeda y una temperatura pues templadita, ¿no? A menos de que tengas que llevarlo para la tarea de la escuela, porque entonces no te crece. No te crece, pues nunca, no te crece, exactamente. Por más condiciones que le des, nunca te crecen esos hongos. Tienes toda la razón, Raúl, ¿eh? Pero si tú dices, voy a guardar mi pan para comérmelo mañana, al día siguiente. Ahí sí. Ahí sí ya está. Hasta te duermes saboreándotelo, ¿no? Dices, Oye, yo tenía una amiga que se comía el pan así, o sea, nomás le quitaba el pedacito que estaba. Pero no te pasa nada. Hongueado y ya se lo comía. Pues sí, pues igual sí, no te pasa si lo nada. aspiras, sí, ¿eh? Si lo Ajá, aspiras. si comido no pasa. Nada más a lo mejor te da diarrea, pero nada más. Pero si aspiras las esporas, sí te puede pasar algo, ¿no? Hay una enfermedad que le da a los granjeros que manejan paja porque respiran las esporas de los hongos que crecen en las pajas. ¿Aspergilosis? Aspergilosis, exacto. Oye, ya me voy a poner cubrebocas cuando le barra yo a los conejos. Oh, sí. A ver, ¿Tienes entonces, conejos? ¿qué pasa con esas hormiguillas? Bueno, entonces estas hormigas, el hongo crece dentro de ellos y tiene la particularidad de que llega al cerebro. Y llega al cerebro, produce un montón de compuestos y estos compuestos interfieren, como nos mencionaba Raúl hace poquito, en su sistema nervioso. ¿Qué es lo que hacen las hormigas entonces? Se vuelven zombies porque ahora están a merced del hongo. Las hormigas, si el hongo ya infectándolas se quedaran en su colonia o se quedaran abajo en la tierra, eso no es propicio para que el hongo se pueda dispersar. Entonces, por lo tanto, las hormigas lo que hacen es que muerden las hojas y se agarran bien firmes de las hojas en los árboles arriba, de tal manera que ahí esperan a que el hongo las termine de comérselas poco a poco, por completo, y una vez que están allá arriba y que ya entonces el hongo ya tiene las condiciones necesarias, empieza a emerger y empiezan a formarse unas estructuras que ahora sí forman las esporas y arriba, pues con el aire, entonces ahora sí se dispersan todas estas esporas y el hongo puede infectar a otras hormigas, puede dispersarse, ¿no? Está súper bonito ese. Está bien ejemplo. padre. Hay muchos artículos en donde ya los investigadores han intentado identificar qué genes son los que participan precisamente en ese comportamiento, ¿no? Son, bueno, que participan en cómo van a alterar el sistema nervioso de las hormigas. Sí, un ejemplo de parasitismo. Sí. No de zombies. Bueno, es que espérate, Marce, se pone muy loco, porque una de las variantes de este hongo, curiosamente les permite a las hormigas actuar de manera normal durante el día, ¿no? Exacto. Entonces, durante el día ellas trabajan, van y cortan su hojita, la llevan de nuevo a ¿cómo se llama?
al nido. No, Ujú. Hormiguero. hormiguero. Al hormiguero, pero durante la noche se activa el control, digamos, del hongo, y es durante la noche que van y suben y muerden esta hoja. Esta variante del hongo, creo que la razón para esto es porque el siguiente estado del parásito es en el estómago de las aves. Entonces, hacen esto como para que las aves vean que ahí está la hormiguita y se las coman, ¿no? Entonces, eso le permite al hongo continuar su ciclo vital. Oye, Raúl, es más o menos como, yo encontré un ejemplo, pero es de un parásito. Es de un tremátodo que se llama Leucocloridium. En los caracoles, ¿no? Este parásito Ok. tiene un ciclo de vida dividido. Es decir, tiene un ciclo de vida en un hospedero y otro ciclo en otro hospedero. Aquí uno de los hospederos o intermediarios es el caracol, pero para que se pueda reproducir sexualmente y producir más parásitos, necesita estar en el estómago del pájaro. Entonces, cuando el parásito llega a infectar el caracol, lo que hace es que hace que el caracol suba a una planta, a que quede hasta, o sea, que cambie el comportamiento, porque de entrada dicen que esta especie de caracol busca más bien espacios con sombra, Cerrados. húmedos, ajá. Pero más bien va a que como a las hojas de los árboles o de las plantas más altas, y el parásito empieza a migrar hacia los como ojos del Tentáculos, hacia caracol, los tentáculos. ajá, bueno, o sea, como las antenitas, y las llena, haciendo que se parezcan como gusanos que se están moviendo. Y eso Es que atrae a los son- pájaros. Esta cosa es como de color verde Ajá. y cuando se mueve parece como que si estuviera... Como si fuera un gusano. Como si fuera un gusano. Y entonces eso le llama la atención a los pájaros porque dicen, pues aquí hay un gusano, van y se los comen. Y entonces ahora el parásito ya está adentro del estómago del pájaro, en donde se puede reproducir sexualmente y generar más parásitos. Entonces, ahí llamarías al zombie al caracol, porque cambió su comportamiento Sí, a Así es. merced de otro organismo vivo. del parásito. Sí, dentro de la cultura popular, los últimos videojuegos de Resident Evil, ya lo que los hace zombies no es un virus, sino un parásito que les controla la mente, ¿no? Bueno, pues ahí también hay otro ejemplo, ¿no? No tiene que ser ni virus ni parásito, puede ser una proteína, ¿no? Tú estás hablando de la enfermedad de las vacas locas. Sí, y que también como, ya ves que hay enfermedades que se descubrieron en las vacas, en donde no es ni una bacteria, no es un virus, no es un hongo, es una simple proteína que digamos que se vuelve, que cambia su conformación estructural, la molécula, la forma de la molécula cambia y eso hace que se vuelva como infecciosa y genere una cadena de cambios en las proteínas que están como alrededor, digamos, ¿no? Y entonces las vacas luego tienen esta enfermedad que se conoce como las vacas locas, en donde comen algo que está infectado con esta proteína mal hecha, y entonces su cerebro y las proteínas de su cerebro también se vuelven como disfuncionales. Y entonces el cerebro pierde su función como normal, y entonces las vacas se vuelven locas o zombies, supongo. En este episodio los llamaremos zombies. Todo aquí estamos hablando son de zombies. Sí, ¿no? O sea, sí. Cualquier comportamiento raro se llama diferente. zombies. Aquí es zombies. De hecho, de lo que menciona Marcela, hay una variante en humanos también de las vacas locas. Ya sé, esta enfermedad, que sinceramente no sé cómo pronunciarla. Pero son personas que comen cerebros de humanos también, ¿no? Son las personas a las que les da esta enfermedad, ¿no? En humanos. Sí, como Hannibal, ¿verdad? Variante Creutzfeldt Jacob. Exacto, Creutzfeldt ¿En Jacob. alemán, supongo, algo así?
no sé qué Sí, idioma sea. que es Jacobo en una, español. Jacobo en Oh. español. que es una variante como la que menciona Marcela, a final de cuentas también es causada por proteínas, por estas moléculas, que una proteína para los que no llevan mucho, o hace mucho que llevaron biología, o no están en esta área, es una molécula, cuando ustedes piensan en proteína, cuando dicen, por ejemplo, los que no son en esta área, los que no están en esta área, dicen colágena, ¿no? ¿Qué es la colágena? Pues una Para la proteína. piel. Es Para un la piel. champú, es un champú. No, no es un shampoo. Pero las proteínas son moléculas que se encuentran tanto dentro como fuera de la célula y que participan realizando casi que todas las funciones celulares. Todas las funciones celulares se llevan, o la mayoría, no todas, la mayoría de las funciones celulares es una proteína. Si dicen la insulina, ¿qué es? Es una hormona, sí, pero a final de cuentas es una proteína. Bueno. O cuando quieres subir de peso y hacer músculo, comes proteína animal o comes proteína de la leche para ganar. Y te das cuenta que no te sirve para nada y entonces mejor te metes esteroides, ¿no? Para inflarte. ¿no? Exacto. El punto es que las proteínas tienen que tener una conformación estructural. Por ejemplo, si mi mano fuera una proteína, si esta es una proteína, tiene que tener una conformación así, me va a funcionar. ¿Qué va a ser? La función para la que esté destinada la proteína X. Pero si esa conformación cambia y se estructura de un modo distinto, ya no sirve. Ya no va a funcionar. Es la misma proteína, tiene la misma secuencia de aminoácidos que son los componentes de la proteína, pero que si tú la cambias de conformación, de posición, que si reposicionas esos aminoácidos, entonces ya va a tener una función o nula o una función o una consecuencia grave que es la del prión. La del prión es una proteína que es codificada por un gen que normalmente realiza una función, pero que cuando su estructura secundaria cambia, porque la estructura empieza desde primaria, secundaria, terciaria, cuando cambia la estructura secundaria, la estructura terciaria ya no se acomoda y eso hace que una proteína empiece a tener como si se fuera más pegajosa con otra. Y luego empieza a ser como si tuviera un pegamento y se empieza a pegar. Imagínense qué pasaría si se empieza a pegar una proteína tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Tienes como cúmulos ahí, como plastas, y si esas plastas se precipitan en una célula, y si esa célula estamos hablando que es una neurona, ya vale. La neurona ya no va a funcionar, y entonces ya por eso las vacas se comportan, pues como se comportan, ¿no? Porque ya no coordinan. ¿Sí? Todas sus funciones. Dicen que de su cerebro es como una esponjita, ¿no? Como que sí. En vez de, o sea, que el cerebro, su forma física, digamos, de cómo se observa el tejido, cambia, ¿no? Debido a eso. Pero de eso a que lo llamen zombies. Bueno, yo nada más quiero terminar con esto diciendo que se cree, o sea, no es cero, el porcentaje no es cero, déjenme decirles, que se ha visto que sí pueden, o sea, nadie se atreve a decir que sea cero la probabilidad de que se contagie de humano a humano, ese prión. Yeah. De hecho, en algunos, incluso ahorita, ojo, murciélago y SARS-CoV-2, los veterinarios que trabajan con las vacas, precisamente, se cuidan mucho y no se les permite donar sangre debido a que pueden contagiarse con estos priones. Generalmente es comiéndolos. En algunas comiendo cuando no, la carne no está bien cuando no, Yo por eso no como tacos de seso. Oye, rápido les quiero platicar de otros dos casos de zombificación en biología. Uno se los voy a platicar más rápido, es de un gusano del filo Nematophora, que estos gusanos infectan grillos y, bueno, se meten a los grillos y ahí empiezan a crecer. De hecho, los matan a los grillos finalmente, pero antes de matarlos, los obligan los grillos son pues de tierra, ¿no? Pues los obligan a subir a alturas, no sé a qué altura, no especificaba. Pero son grillos, son como centímetros. unos 30 centímetros. Y ya pero ahí, vuelve a bajar, ¿no? Los induce, este gusano induce a que el grillo salte a un cuerpo de agua, porque el gusano cumple su ciclo de vida en el agua. Y entonces una vez que cae el grillo ya muerto en el agua, le empieza a salir del cuerpo el gusanillo así.
que llega a medir hasta 30 centímetros. Una Oh, cosa no manches. medio fea, ¿no? Ese es otro caso de zombies porque altera el comportamiento del grillo, lo hace que vaya y se aviente un chapuzón a la alberca, ¿no? Y hay otro que yo lo considero zombie, bueno, un parásito que yo considero que hace a los ratones zombies y a lo mejor también a las personas las hace zombies. No sé si han escuchado de Toxoplasma gondii. Sí. 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 A ver, ¿qué es el Toxoplasma gondii? A ver, ¿qué Hace que los ratoncitos ya no le tengan miedo a los gatos, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Pero es que más bien, bueno, lo que yo sabía es que el ratón en realidad no le tiene miedo al gato, sino que no le gusta el olor a la orina del gato. Entonces, No, pues sí le tiene que tener miedo, se lo va a comer, güey. no, los gatos no comen ratones. No son Tom y Jerry. Sí, no. ¿No? Pero entonces, o sea, más bien es las cercanías. Cuando un ratón huele la orina del gato, no se acerca, porque no le gusta el olor. Y que No, el pero los toxoplasma... gatos atacan a los ratones. No, ¿Cómo no? Yo lo he visto. Los perros a los gatos, pero ya sé. Yo he visto que los gatos atacan a los ratones y los ratones Sí, pues sí, tratan de defenderse. Sí. No, sí, y de hecho, pues, Sí. así se divierten los gatos, ¿no? Se ponen sí, a o jugar sea, con no los es como ratones. que lo ataquen, digo, se divierten con una bola de estambre también, pero Pero mira, o sea, la cosa, sí, como le comentas, es cierto, los ratones no les gusta el olor de la orina de los gatos, pero que es un protozoario, cuando se mete en los ratones, cambia algunos neurotransmisores ahí en la amígdala y no sé mucho de eso, pero paréntesis, la amígdala no son las anginas que te sacan cuando te enfermas de la garganta. La amígdala es una región muy especial del cerebro que está muy, muy, muy adentro del cerebro, que básicamente, así a términos muy gruesos, controla el miedo, ¿no? Entonces, ahora sí, continúa. Entonces lo que hace a estos ratoncitos es, les altera algo en la amígdala y hace que pierdan el miedo. Y una de las cosas que también dicen es que les empieza a gustar el olor de orina de gato. se acercan. ¿No? Entonces se acercan con el olor de la orina de gato y pues los gatos van y se los comen. El ratón tiene el parásito y cuando se lo come el gato, el ciclo de vida del parásito se completa en el intestino de los gatos. Ajá. Y Es que perdón, el ciclo ahí, de vida del parásito es igual al que mencionamos con el caracol y el pájaro, que está dividido en dos. Una fase como muscular y la otra en el intestino del gato. Entonces, para que se complete, como dice Yair, pues tiene que cumplir ese ciclo, que pareciera no muy probable, pero estamos viendo que el parásito modifica comportamientos para que aumente la probabilidad. Exacto. Entonces ahí ya zombificó al ratón. Y solo en el gato se producen unas estructuras que se llaman oquistes, que son estas estructuras que lo protegen al protozoario para que pueda salir en el excremento de los gatos y ahí puede durar, aguanta mucho tiempo, el sol y todo. Y los animales y las personas nos contagiamos adquirimos ese protozoario cuando si agarramos la caja de arena de gato o nos metemos las manos, ¿no? Hay que cuidar mucho a los niños. Si agarran heces infectadas o si las vacas comieron heces, si nosotros comemos carne de vaca no cocida, también nos podemos contagiar. O Ahora, también personas inmunosuprimidas, ¿no? Y esto se veía mucho en los primeros pacientes del VIH. De VIH. Que no tenían sistema inmune y les daban estas toxoplasmosis en el cerebro. De hecho, se estima que el 30 al 50% de la población global tiene este parásito. Es muy alta. Es tener altísima. una sola infección. Y entonces también se ha tratado de estudiar, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero que este parásito también cambia el comportamiento humano, ¿no? A personas, han hecho estudios y a personas, por ejemplo, que se alteran mucho manejando, han visto una correlación en que tienen este parásito.
Oye, Y pues más o como- menos el mismo comportamiento creo que lo vieron con los chimpancés que tenían toxoplasmosis, que no le tenían, bueno, este disgusto a la orina de los leopardos. Ajá, y fíjate ahí también los humanos, al parecer que tienen esta enfermedad, les gustan mucho los gatos y Ay, yo puede pensé ser que ibas a decir la orina. Lo que pasa es que a ellos Pues no es les que molesta Donald no te Trump. molesta el olor. Donald Ajá. No les Trump. molesta la orina, ¿no? Entonces también es como un ganar ahí para los gatos, ¿sí? Porque hace que los humanos quieran a los gatos porque les gusta el olor. Es controversial eso todavía, ¿no? O sea Y que todas las Karens, Bien tienen toxoplasmosis. toxoplasmosis, ¿verdad? Tienen Todas las Karens toxoplasmosis. tienen toxoplasmosis. De hecho, hay hasta una religión de gatos, ¿vale? Ah, mira. Hombre, pues los egipcios, ¿no? Ajá. Ah, sí. De hecho, yo siempre he creído, esto es algo muy esotérico personal mío, que los gatos nos van a conquistar en algún momento. Ah, no se crean. Son los delfines. Según los Simpsons, son los delfines. No, pero yo creo que los gatos, espérense, los gatos nos manipulan y nos van a conquistar, van a ver. No son los simios, son los gatos los que nos van a conquistar. Oigan, pero eso Sí. ya lo han dicho en las películas, ¿no? En alguna de las películas animadas de estas de perros y gatos dicen, no, pues si nosotros ya los conquistamos. Sí, exacto, Mira, ya. nos dan de ¿Ya? comer, Ah, nos sí. limpian la popó, nos cuidan muy bien. Oigan, bueno, a ver. Otra de las cosas también que se ha visto en el comportamiento de humanos es que estudiaron a algunos estudiantes y estos estudiantes se comportan como tiburones, ¿no? No como tiburón animal, sino más bien como tiburón emprendedor, ¿no? Emprendedor. A los emprendedores se les llama tiburones. Shark Tank. Entonces, son más arriesgados para poner como empresas porque como que pierden ese miedo a fracasar, ¿no? Los que tienen también toxoplasmosis, ¿no? Wow. Entonces, está interesante esta parte de, no es un tipo de zombie así agresivo y que quiera comer, pero sí cambia el comportamiento. Es un zombie emprendedor. Ándale, perder miedos y querer a los gatos, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese tipo. A lo mejor todos somos zombies ya y no nos damos cuenta. Oye, yo ya soy zombie de mis hijos. También, ¿no? Pues ahorita modificaron mi comportamiento. Miren, los primeros meses parecía yo zombie. Conocer. De estos que hemos hablado, ¿creen que alguno pueda como saltar humanos, ya sea bacteria, un parásito, un virus que pueda desencadenar alguna pandemia? ¿Se les ocurre algún virus, bacteria, hongo que pudiera generar esto? Pues yo de el entrada, ejemplo, perdón, yo el ejemplo ahorita ya lo di, que se ve que sí, los priones, que no es ni un virus, no es ni un parásito, no es un hongo, que no le cuentas una proteína, pero se ve que sí es una variante, que es a final de cuentas porque te contagias con el prión de la vaca y ese prión a su vez modifica tu proteína priónica. Y entonces sí salta de algún modo. ¿Pero crees que se pueda como contagiar y se pueda hacer como un tipo pandemia? Pues yo creo que si esa proteína es tan resistente, porque tiene muchas propiedades, no nada más es que se agrega con otras proteínas, sino que es muy resistente a otras enzimas. Si llegase a también adquirir esa forma, que la va a ser aún más resistente, pues probablemente sí. Uno ya no sabe qué pueda pasar. Que de hecho aquí uno de nosotros maneja una herramienta muy poderosa y que tiene la capacidad de convertir alguno de estos virus, como el virus de la rabia o algún otro virus, en una arma biológica, ¿no? Y ese alguien es Marcela. ¿Ah, sí? No vayas a esparcir ese rumor. Porque Marcela maneja en su investigación una herramienta que se llama CRISPR-Cas9, de la que hablaremos en otro episodio. Porque ese va a estar muy bueno también. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el virus de la rabia sí podría convertir a las personas en zombies y hacerlo un tipo de pandemia? Pues debería de primero modificarse para no matar, ¿no? Porque sabemos que el virus de la rabia es mortal. Y bueno, lo que yo iba a mencionar es que justo los virus
si lo vemos desde guardando las proporciones, los virus zombifican nuestras células. Es decir, hacen que el virus trabaje, o sea, hacen que las células infectadas por virus trabajen para ese virus, para el que sea, o sea, en realidad es cualquier virus. Y bueno, por ejemplo, el virus de la rabia que modifica el comportamiento de las personas, genera irritabilidad, eso porque afecta al sistema nervioso. Por ejemplo, también el virus o los herpesvirus, como el virus del herpes, la varicela, que esos se alojan en algún punto del ciclo infeccioso de las enfermedades en sistema nervioso. Entonces, no hay un comportamiento tipo zombie tal cual, pero pues igual como dijo Edith, no sabemos las modificaciones que la evolución les traiga a estos virus o la combinación con algunos otros, no sé, que pudieran llegar ahora sí a alterar, o ya están ahí, ya están en sistema nervioso. Claro, que los infecten y los mantengan como vivos, ¿no? Sin matarlos, porque por ejemplo las vacas locas no hay de otra, se van a morir sí o sí, pero si las pudieras mantener ahí, el virus. Sí, como ¿sí? la rabia. Sí. ¿No? Pero imagínate, o sea, la rabia sí mata, pero ¿y si pudiera lograr que el virus pasara de persona a persona de manera rápida? Y el problema de la rabia, por lo que yo creo que no puede ser después una pandemia zombie, son sus periodos largos de incubación, ¿no? Puede ser desde 60 días hasta un año el periodo de incubación y depende de dónde fue la mordida del animal infectado. Sí, si es muy superficial, ¿no? Si fue en una pierna o si fue en un brazo, lo que sucede es que con el virus de la rabia se pone en las uniones en donde está el músculo con las células nerviosas, y una vez que entra la célula, tiene tropismo por las células nerviosas, una vez que entra las células nerviosas empieza a caminar por el axón, se llama, empieza a caminar con el axón, pero no hace nada hasta que no llega al sistema nervioso central, que es cuando ya vemos las manifestaciones. Entonces, dependiendo de dónde es la mordida y la cantidad de virus inoculado, es el tiempo que tarda en convertirse una persona en presentar los síntomas de la rabia, ¿no? Entonces, esos tiempos prolongados, yo creo que es lo que le quita como... Y la forma de transmisión, ¿no? También, o sea... Pero fíjate, un virus aéreo. Una cosa interesante es que el virus de la rabia se puede transmitir por vía aérea, pero en condiciones particulares, ¿ok? El virus de la rabia no le gusta la UV y luego se deseca en el ambiente. En el sol. Pero en un lugar cerrado, como pueden ser cuevas o en un laboratorio, si hay una gran cantidad de virus en ese medio, sí puede ser transmitido mediante vía aérea, y de hecho hay reportes en laboratorios que personas se han infectado con la rabia vía aérea. Entonces, o sea, hay la posibilidad de que sí se pueda transmitir por vía aérea. Sí, pero ahora, ¿qué porcentaje? O sea, ¿qué probabilidades a comparación de cuando te infectas por la mordedura de un perro o algo así? O sea, sí, muy baja, mucho menos frecuente. Menor. Entonces no creo que vaya a Pero imagínate un arma biológica que pueda cubrir al virus y que una vez que entra a la mucosa se pueda liberar. No des ideas de armas biológicas, por favor. Bueno, yo creo que son ideas mías que alguien más las debe tener ya, obviamente, ¿no? Por si acaso. Ya ves que ahorita estamos muy fregados en este mundo. O sea, pero yo creo que a lo mejor un virus modificado en ese sentido, no tanto como genéticamente, sino más bien como protegiéndolo y hacerlo aerosolizable, aerosol, podría desencadenar algo así, pero no se transmitiría entre personas, sí entre persona a persona, pero será más complicado, o sea, lo más eficiente sería como un tipo de arma de este tipo, ¿no? Y porque también si llega a las mucosas, es más fácil que llegue al sistema nervioso central a que si es, por ejemplo, en un brazo, ¿no? Es el tipo de zombificación que yo vería más plausible que pudiera suceder. Pero así un virus normal de la rabia no creo que suceda por los tiempos de incubación. Y luego, aparte, cuando el virus de la rabia ya empieza con los síntomas, hay dos tipos de síntomas, porque son los agresivos y otro es como un estado como de que se duerme. Bueno, quedan como... Es comatoso.
Pero Ajá, esa es y como así mueren. la última fase de la rabia, donde primero ajá. tienen síntomas neurológicos y luego ya entran en coma, se paralizan músculos. Creo los pacientes de rabia mueren principalmente por paro respiratorio. Fíjate, Pues, hay una forma en la que no se hacen agresivos, sino que más bien desde el inicio ya se empiezan como a poner apagaditos y así mueren sin ser agresivos. Es un 20%, el 80% son personas de los... que se... Ajá, de los otros. Oigan, entonces zombies sí, zombies no. No, zombies no. Pero el término zombie nada más para describir ciertos comportamientos de infecciones, sí, pero tal cual como los vemos en las películas, no. Un zombie que se pueda reanimar de estar muerto, No. No. Un zombie tipo rabia, yo le daría como un A lo mejor. 0.001%. Pero o sea, el virus normal de la rabia así como tal, no creo, sería como algo más como modificado. Yo creo que lo deberíamos de dejar para las películas. Muy bien, Jair, pues a ver, pues tú despide. Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio de Ciencia Ligera de los zombies y esperemos que nos hagan sus comentarios y que nos den like y que nos sigan. Y una cosa para nuestros amigos de Spotify, en los videos que ponemos en YouTube, luego ponemos animaciones o videos que complementan lo que estamos platicando, porque luego en Spotify, pues nada más estamos hablando y luego no se lo imaginan. Entonces, una vez que lo escuchen en Spotify, vayan a YouTube y ahí le vamos a poner videitos dentro donde por ejemplo, se me ocurre poner el de los caracoles. Ya he visto videos de los caracoles, Sí. cómo se Uy, ven. están bien Muy buena idea. psicodélicos. También Sí, psicodélicos, sí se ¿no? ven, Entonces, sí. les vamos a poner videos de esos ejemplos que estuvimos Se ven bien ponchis, viendo. ponchis ahí. Síganos en Spotify y en YouTube y en todas las redes sociales. Ciencia ligera. Esperemos que les haya gustado y yo me despido. Adiós. Adiós. Gracias, hasta Gracias. luego. Bye. Adiós.